Todos los días de mi vida son iguales. Despierto, voy al trabajo, como y regreso a dormir. Solo que a diferencia de otras personas, trabajo en un horario distinto. Duermo en el día y trabajo en la noche. Cuando era pequeña, mi mamá siempre trabajaba en la noche y todos los días regresaba con un hombre diferente. Siempre pasaba la noche en mi casa y cuando yo despertaba, ya no estaban. No solo era mi mamá, también mi tía trabajaba en el mismo lugar. Hubo una vez que le pregunté a mi mamá y a mi tía que quiénes eran esos hombres que venían tan seguido a la casa. Mi mamá me decía que esas personas nos permitían tener una vida y que cuando yo fuera grande entendería lo que significaba sobrevivir. Una de las cosas que nunca podía dejar de pensar era dónde estaba mi papá. A veces veía a estos hombres y me preguntaba si uno de ellos sería mi papá. ¿Sabían de mí? ¿Se habrán preguntado cómo estaba? Siempre esperé que mi papá viniera y me rescatara. Yo solo quería ser como los demás. Siempre envidiaba a mis amigos cuando hablaban de sus familias. Crecí creyendo que la única manera de sobrevivir en este mundo era nunca cuestionar y siempre hacer lo que mi mamá y mi tía hacían. Hacían todo lo que podían para proveer a nuestra familia, incluso usar sus cuerpos. Recuerdo claramente el día en que mi mamá abandonó sus sueños por nosotros. Tenía 10 años y mi tía le pidió a mi mamá que dejara la universidad para ayudarle a obtener dinero. Mi mamá no quería, pero no tuvo opción y dejó su vida atrás. A veces no había muchos clientes y mi mamá y mi tía trabajaban menos. Eso significaba que no tendríamos dinero ni comida por días. En estas ocasiones era difícil para nosotros. Mi mamá se estresaba y bebía mucho, a veces descargando su enojo en mí. No entendía por qué nos costaba tanto trabajo o por qué el empleo de mamá era tan diferente al de los demás. Lo único que sabía era que no debía hacer preguntas y hacer lo que mi mamá me dijera. Era solo una niña. No entendía lo que estaba pasando ni por qué tenía que hacerlo. Solo quería ser buena y hacer lo que pudiera para enorgullecer a mi mamá. La primera vez que pasó, mi mamá me dijo que no tuviera miedo, que estaba haciendo algo bueno por nuestra familia. Mi mamá me dijo que dolería un poco, pero que eventualmente el dolor desaparecería. Pero estaba mal. Aún puedo sentir el dolor y el miedo nunca se fue. Se siente como una daga en mi corazón y lo único que puedo hacer es que mi mamá se sienta orgullosa. Después de que el hombre terminó, me dio el dinero y se fue. Me quedé sentada en el piso pensando, ¿por qué yo? Una vez que terminé, me fui a casa y por primera vez mi mamá no se enojó. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí y que era una buena niña. Dijo que estaba haciendo algo bueno por la familia y que estaba ayudando mucho. Nunca me sentí tan sola. Pensé que mientras más lo hiciera, se volvería más fácil el trabajo, pero nunca fue así. Había tantas personas distintas, rostros diferentes, pero cada vez se sentía como mi corazón se hacía pedazos. Pero era lo único que conocía. No tenía salida. Solo podía cerrar los ojos y pensar en otras personas. ¿En qué trabajaban? ¿Les gustaba su trabajo? ¿Se les hacía difícil como a mí? Crecí en un mundo donde todos mis conocidos tenían que hacer esto para vivir, para sobrevivir. Había muchas veces en que me preguntaba si podía hacer otro trabajo, si había otra manera de hacer dinero. Estando ahí, no podía evitar llorar en silencio, deseando que terminara pronto y que no tuviera que sentir este dolor todos los días. A veces los hombres lo notaban y se reían de mí, llamándome patética. Tenía que cerrar mis ojos para no ver lo que me estaban haciendo. Han pasado 10 años y no sé cómo podía seguir haciéndolo. Muchas personas podrían pensar que es un trabajo fácil y que soy floja, pero no entienden lo difícil que es estar en este mundo, sentirse tan sola. No hay alegría ni respeto en esta profesión. Acostarse con gente que no conoces todos los días. Ha habido veces que pienso que encontré el amor porque al inicio los hombres me muestran afecto que nunca había sentido antes. Era tan ingenua, pero no conocía otra cosa. Nunca había conocido el amor, ni de mi familia, ni de nadie más. Pero siempre era lo mismo.
Después de que obtenían lo que querían, se volvían fríos y me trataban como si fuera una extraña, como si todo ese afecto y cariño nunca hubieran sucedido. Siempre me sentía estúpida. ¿Cómo podía ser tan ingenua? Un día mi amiga decidió que era suficiente y que necesitaba dejar la profesión. Encontró otro trabajo y me rogó que fuera con ella, diciéndome que sí existía otra manera de hacer dinero y que podríamos ser como los demás. Por mucho tiempo estuve esperando escuchar estas palabras, esperando una manera de escapar. Han pasado varios años. Crecí en una sociedad que no ve con respeto el mundo en el que yo estaba. Toda mi vida, lo único que quería era ser aceptada por los demás y tener una vida normal. Sé que muchas personas probablemente vean esto y piensen que estoy poniendo excusas por mi situación, pero tienen que entender que era todo lo que conocía. No sabía que había una salida. Crecí pensando que era la única manera en que yo y mi familia podríamos sobrevivir, que no había otras opciones para alguien como yo. Lo único que quería hacer era enorgullecer a mi mamá y ser una buena hija, siempre escuchar y nunca cuestionar. Hoy gano mucho menos dinero, solo $10 al día y a veces menos. Hay muchas veces en que me he preguntado si tomé la decisión correcta o si me debía haber quedado en mi vida anterior. Con tan poco dinero a veces no es suficiente para mí y mi familia. En esos momentos es cuando escucho la voz de mi mamá diciéndome qué estúpida soy, pero sé con mi corazón que era lo correcto. Puedo ser parte de la sociedad y decirle a la gente lo que hago sin ser juzgada. Ha habido veces en que mis compañeros de trabajo se enteran de lo que hacía antes y me ven con aversión, llamándome floja y que solo quería dinero fácil y rápido. Pero no tienen idea de lo que yo viví, ni de lo difícil que era ese trabajo. Ellos dicen que mis amigos y yo no valemos nada. Nos hacen sentir peor. Lo único que queremos es ser aceptados por los demás, sentir que pertenecemos. Pero cuando esto pasa, me pregunto si en realidad merecíamos salir de ese mundo. Es difícil sentir que pertenezco o que merezco ser parte de la sociedad. Lo único que quería era ser normal, ser como los demás y tener la oportunidad de vivir y amar. Era tan joven cuando todo comenzó. No tenía idea de lo que significaba estar en esa posición. Lo único que conocía era que para sobrevivir tenía que escuchar a mi mamá y hacer lo que me dijera. Solo quería ser una buena hija y si no escuchaba, mi mamá se enojaba conmigo. ¿Creen que una niña que tiene 10 años entendería lo que pasa? ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Al final, no puedes elegir en qué familia naces y en qué mundo creces. Lo mejor que puedes hacer es intentar vivir con lo que tienes.